¿Cuántos son de Jesucristo y dicen gloria a Dios en esta hora? Y Hebreos capítulo 1 verso 14, en el contexto de este verso que yo acabo de mencionar, nos habla sobre la existencia de los ángeles. Y dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Una versión más actual dice, de Hebreos capítulo 1 verso 14, hace una pregunta y dice: ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres que sirven, que han sido enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Es decir, que un ángel es un ser espiritual enviado por Dios para poder ayudar a la iglesia. Constantemente nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones adversas en nuestra vida. Y en nuestro lenguaje constantemente decimos: la mano de Dios vino y me ayudó. Pero específicamente no es Dios mismo trabajando, sino más bien son sus ángeles que Dios ha enviado para guardar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que la palabra ángel en el Antiguo Testamento proviene de la palabra hebrea malak. Y en el Nuevo Testamento la palabra ángel proviene de la palabra griega ángelos. Y la palabra hebrea malak y la palabra griega ángelos significa un mensajero de Dios, un ministro de Dios o un instrumento de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles son ministros de Dios. Los ángeles son instrumentos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando estudiamos sobre los ángeles, nos damos cuenta que existen rangos angelicales. La Biblia nos habla respecto a los ángeles y dice que existen ángeles, es decir, existen ángeles, existen arcángeles, existen serafines, existen querubines. ¿Cuántos adoran a Cristo en esta hora? De hecho, no solamente la Biblia nos habla sobre ángeles, arcángeles, serafines y querubines. También la Biblia nos habla sobre huestes angelicales. La palabra huestes angelicales hace referencia a un ejército de ángeles. De ahí viene el nombre que se adjudica a Dios sobre él mismo, porque la Biblia dice que Jehová es Jehová de los ejércitos. Adora lo que Cristo vive. Por lo tanto, la Biblia nos habla de huestes angelicales, de principados y de potestades. Incluso se habla de tronos y dominios. Mire qué extraordinario. Muchas veces nosotros pensamos que solamente existen ángeles, pero también existen arcángeles. Muchas veces nosotros pensamos que solamente existen ángeles y arcángeles. También existen serafines, querubines, tronos, dominios, principados, huestes angelicales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Los ángeles, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que los ángeles tienen fuerza. Tienen una fortaleza que supera a la fuerza de los seres humanos. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 103, verso 20, la Biblia dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. En Apocalipsis capítulo 7 verso 1 vemos a 4 ángeles mostrando el poder que tienen, a tal punto que ellos son los asignados por Dios para detener los 4 vientos de la tierra. Apocalipsis capítulo 7 verso 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mire el poder que tienen los ángeles. En Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al verso 3 vemos a un ángel atando a Satanás con una cadena gigante. Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al verso 3 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. En Segunda de Reyes capítulo 19 verso 35 vemos a un ángel, que solamente un ángel mató
a más de 185,000 soldados asirios con tal de defender al pueblo de Dios. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Una versión actual sobre Segunda de Reyes capítulo 19 verso 35 dice: aquella misma noche el ángel del Señor fue y mató a más de 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. La Biblia señala que en una oportunidad, cuando a Cristo lo iban a tomar para llevarlo encarcelado o para llevarlo frente a Herodes, usted conoce muy bien la historia. El apóstol Pedro, para poder defender a su maestro, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y cuando Pedro hace eso, la Biblia señala que el Señor le dice a Pedro: Pedro, no hagas eso, porque todo aquel que tome espada para matar a alguien, a espada perecerá. Y mire qué interesante lo que Cristo le dice a Pedro. Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿acaso no sabes que yo tengo el poder y la capacidad para orar al Padre y pedirle que me envíe legiones de ángeles para que me defiendan? Porque Pedro en un momento pensó que él tenía la capacidad de defender a Dios, de defender al Maestro. Adora lo que Cristo está aquí. Y Pedro entendió que no hay nadie que pueda defender a Dios, porque Dios sabe defenderse a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿acaso no sabes que yo tengo la capacidad de orar al Padre y pedirle que me envíe 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Mire qué interesante. Una legión de ángeles hace referencia a aproximadamente 6,000 a 7,000 ángeles de Dios. Y Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, quiero que sepa que si yo tuviese miedo de lo que estoy viviendo ahora, hace rato lo hubiese pedido al Padre que me enviase 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles equivale a mucho más de 70,000 ángeles que hubiesen descendido a la tierra para poder libertar al Señor. Pero el Señor no quería que descendiesen ángeles a la tierra para salvarlo, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué impresionante. Los ángeles tienen poder. Los ángeles son seres espirituales que son enviados por Dios a la tierra para poder servir a Dios y servir a los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Por eso que hay situaciones en nuestra vida que nosotros muchas veces no sabemos explicarla. Hay cosas que nosotros podemos experimentar en nuestra vida natural, cosas que trascienden a lo natural, cosas que son sobrenaturales. Bueno, vine a decirle en esta hora: la mano de Dios a través de los ángeles constantemente está guardando nuestra vida, constantemente está guardando nuestra casa, constantemente, adora lo que Cristo está aquí, constantemente Dios nos está defendiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, hay una palabra que me llama la atención, y es que la Biblia señala que en una oportunidad, mire, Eliseo tenía un siervo, un hombre que le ayudaba. No era muy buen siervo, pero bueno, era el siervo, era lo que había, como alguien dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Los privilegios más grandes que puede tener, o el privilegio más grande que puede tener un ministro, es tener buenos siervos, buenos servidores, gente que esté a su lado, gente que no haga problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Eliseo, curiosamente, tenía un hombre que daba puros problemas. Adora lo que Cristo vive. Siendo que tuvo el privilegio de estar, y ese personaje se llamaba Jesse, siendo que este personaje llamado Jesse tuvo el alto privilegio de estar, de caminar
de servir al profeta Eliseo, un hombre que estaba lleno de la gracia de Dios, un hombre que tenía el poder de Dios encima. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gente que era seria en la palabra, un profeta de Dios. De hecho, la Biblia señala que cuando Eliseo murió, pareciera que los huesos de Eliseo estaban tirados por ahí, en un lugar, ahí quedaron. Y la Biblia señala que un grupo de personas iban en un tiempo determinado, iban llevando un hombre, lo iban a sepultar para llevarlo al cementerio. Y cuando estos hombres llevaban a este hombre para sepultarlo, de repente se encontraron con una compañía de ejército que venían a destruir la tierra. Y como estos hombres se dieron cuenta que venían los ejércitos contrarios, la Biblia dice que estos hombres, al muerto que llevaban, llegaron y lo lanzaron por ahí donde cayese y arrancaron. Pero para suerte, mire la palabra que uso, para suerte de ese muerto cayó encima de los huesos del profeta Eliseo. Y la Biblia dice que cuando el muerto tocó los huesos del profeta Eliseo, el muerto resucitó. Adora lo que Cristo vive. ¿Qué irá a pasar el día de mañana con nuestros huesos? Mire, gente con ese nivel, con ese porte, con esa gracia. Gente que no solamente tenía la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios o la palabra de Dios aquí en la cabeza, en la memoria. Gente que tenía la palabra de Dios metida en los huesos, en la médula. Adora lo que Cristo está aquí. Y este hombre murió, y mientras estaba muerto, Dios todavía seguía obrando a través de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Bueno, ese hombre era el hombre al cual Jesse le servía. Pero Jesse nunca se conectó con la visión de su maestro. Por más que veía la gloria de Dios a través de las manos, a través de la vida del profeta Eliseo, Jesse nunca se conectó con la visión de su maestro. Hay que valorar los buenos maestros que Dios nos permite tener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adora lo que Cristo vive. Hay que valorar los buenos maestros que Dios nos coloca en el camino. Gente de Dios, gente de peso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia dice: reconozcan a aquellos que los presiden. Yo escuchaba tiempo atrás el testimonio de un pastor que él constantemente, porque esa es la labor del pastor, directa o indirectamente, muchas veces uno le escribe a alguien: ¿cómo está mi hermano? Más que nada para saber si aún vive. Porque hay hermanos que se desaparecen, se pierden de las iglesias. Y uno dice: ¿cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Y del otro lado responde: aquí estoy, pastor. ¿Dónde anda, hermano? Estoy cayendo en un hoyo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Para saber si vive, porque la gente muchas veces no es muy estable en su vida cristiana. Y este pastor contaba, ¿cuántos se gozan en esta hora? Y este pastor contaba que había un pastor muy anciano, muy preocupado de las ovejas. Y le escribía constantemente. De hecho, siempre había el hermanito que le complicaba. Se desaparecía 6 meses, 7 meses. Sobre todo para esta fecha de 18 de septiembre. Se desaparecía. ¿Y qué es lo que hacía el pastor? El pastor le escribía, le decía: pero ¿cuándo te vas a levantar? Pero ¿cuándo te vas a levantar? Tienes que fortalecerte en Dios. Por favor, congrégate. Por favor. Mira, un pastor pidiéndole por favor a las ovejas: por favor, congréguese. Por favor, congrégate. Hasta que llegó el día en el cual ese pastor murió. Porque todos los pastores se mueren. Dios mío. Todos los pastores en algún momento se van a morir. Y este pastor contaba, y cuando este pastor anciano falleció, cuando estaba en la tumba, bueno, cuando hay una tumba, un féretro, toda la gente llora. Cuando estaba ahí en el féretro y llegó este hermanito y lloraba encima de la tumba del pastor que tanto lo corrigió, que tanta presión le metió, y decía: pastor, ahora sí que sí. Pastor, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. No, hay que aprovechar a los hombres de Dios mientras ellos viven. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que valorar a los siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero pastor, no se salga del tema. No, que era necesario decir ese palo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que este hombre llamado Eliseo tenía un servidor que se llamaba Jesse. Y Jesse nunca valoró el peso que tenía su maestro.
No entendía nada, absolutamente nada. Hay cristianos, me avisan por interno, que muchas veces no entienden nada. Absolutamente nada. Por más que el pastor te traduzca el griego, el hebreo, el arameo, el romané, todo, el hermano no entiende nada, absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Giezi nunca se plegó a la visión de su maestro llamado Eliseo. Y la Biblia señala que este hombre en un momento llamado Giezi abre la ventana de la habitación donde estaba hospedándose con el profeta Eliseo. Y de repente Giezi ve que frente a ellos había una multitud de ejércitos de esta tierra, de ejércitos de Siria, del rey de Siria, que habían sitiado la ciudad de Dotán. Y Giezi gritó escandalizado, angustiado, y dice: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Mire, si hay algo que uno necesita, es que la gente que trabaja a nuestro lado no se desespere por cualquier cosa. No, hay que confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Giezi dice: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y se levanta el profeta Eliseo y ve por la ventana y le dice a Giezi: Giezi, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque Eliseo vio lo que Giezi no veía. Eliseo vio una multitud de ángeles de Dios que estaban preparados para pelear en pos de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque Dios tiene sus ángeles, los cuales han sido enviados a la tierra para poder servir a Dios, para poder servir a su iglesia. Y Eliseo tiene que orar por este hombre, por este muchacho. Quizás le pone las manos encima, no sé cómo lo hace, pero ora a Dios y le dice: Señor, yo te ruego que sean abiertos los ojos de este muchacho. Y cuando a Giezi se le abrieron los ojos, se dio cuenta de lo que hace rato había visto Eliseo. Hay cristianos que parece que no ven a Dios obrar en su vida, pero vine a decirle en esta hora: hay ángeles de Dios que pelean por tu casa. Hay ángeles de Dios que pelean por tu vida. Hay ángeles de Dios que te guardan. De hecho, la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Adora lo que Cristo vive. Hay hombres de Dios en la Escritura que tuvieron experiencias con ángeles. Yo he escuchado testimonios de gente que aseguran haber visto ángeles. Bueno, son experiencias que Dios les permite. Algunos creyentes han visto ángeles. No hay palabras quizás para definirlo, pero los ángeles son reales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que son los ángeles, son ministros de Dios, enviados a la tierra para servir a los que serán herederos de la salvación. Es cosa de que medite un momento. Yo no sé cuántos años usted lleva como cristiano, y hay situaciones en nuestra vida que no tienen explicación. Yo cuando era niño, muy niño, porque Dios conoce al ser humano antes de que nazca, antes de que se forme en el vientre de su madre. Yo conocí a Cristo a los 18 años de edad, pero Cristo me conoció a mí hace mucho antes. Y de la misma manera usted. Y yo cuando era un niño, tenía unos 10, 11 años, yo me acuerdo que iba caminando de la mano con mi madre por la calle y nos encontramos con una turba de gente que estaban peleando y se estaban lanzando piedras, se estaban dando de pedrada, vueltos locos, no miraban a nadie, se peleaban. Y justo con mi madre nos paramos en ese lugar y yo veo cuando un hombre lanza una piedra sin mirar para ninguna parte, y veo una piedra, yo era pequeño, veo una piedra que venía justo para mi rostro y de repente, no sé cómo explicarlo, pero veo esa piedra que venía de frente y se desvía hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay ángeles de Dios que guardan a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero sencillamente hay un trabajo de Dios. Dios trabaja con nuestra vida. Dios está interesado. Adora lo que Cristo está aquí. Dios está interesado en guardarlo. Hay un Dios que te guarda, y para eso Dios ha enviado ángeles en esta tierra. Jacob quedó impactado porque este hombre en una oportunidad se acuesta a dormir. Lo pilló la noche en medio de un desierto, y este hombre, a causa del cansancio, sencillamente coloca una piedra como cabecera y se acuesta a dormir. Mire qué interesante. Vemos a Jacob colocando una piedra como cabecera. Dormir con la cabeza en una piedra no es muy cómodo, que digamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso nos enseña algo y un principio ahí: que todo aquel que quiera tener una experiencia con Dios necesita incomodarse un poco. Porque hay gente que quiere ver la gloria de Dios sentado en el sofá. Adórale que Cristo vive. Hay gente que dice: me voy a acostar temprano para que Dios me hable. En vez de dormir 6, 7, 8 horas, voy a dormir 24 horas para que la gloria de Dios venga a mi vida. Levántate, hombre flojo. Sale a pescar, sale a pescar. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Tienes que ponerte de pie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adórale que Cristo vive. Estamos en la temporada de fiestas patrias aquí en Chile. Gloria al Señor. Hace poquito pasamos el 18 de septiembre. Hay música por ahí que está sonando y se me vino al corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que levantarse para que la gloria de Dios se vea en nuestra vida, para que Dios nos muestre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, muéstrame, muéstrame. Hay que incomodarse un poco. Y este hombre llamado Jacob estaba ahí durmiendo sobre una piedra. Incómodo. Todo aquel que comienza a buscar a Dios, todo aquel que comienza a vivir en incomodidad, todo aquel que comienza a golpear su cuerpo, todo aquel que comienza a esforzarse, todo aquel que está dispuesto a negarse algunas cuantas horas de sueño, te aseguro, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y este hombre Jacob durmió en el desierto, puso su cabeza, adora lo que Cristo vive. Puso su cabeza sobre una piedra y se puso a dormir. Y mientras Jacob dormía, de repente tuvo un sueño, tuvo una visión y vio lo que los ojos naturales muchas veces no pueden ver. ¿Qué fue lo que vio este hombre llamado Jacob? Este hombre vio una escalera que estaba pegada a la tierra y conectada con el cielo. Pero no era el cielo que ven nuestros ojos, era el tercer cielo. Porque en el extremo superior de la escalera estaba el trono de Dios. ¿Cuánta distancia hay desde la tierra hasta el tercer cielo? No lo sé, porque las galaxias, los planetas son infinitos. Adora lo que Cristo vive. Y este hombre llamado Jacob vio una escalera que estaba pegada a la tierra, conectada con el cielo. Y algo extraordinario vio Jacob. Vio que esa escalera estaba llena de ángeles. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por eso la Biblia habla de Jehová de los ejércitos. Hay millares de ángeles, millones y millones de ángeles. Adora lo que Cristo está aquí. Vine a predicarle a los solitarios en esta noche. Estoy solo, estoy sola. Hay ángeles que te guardan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay ángeles que pelean por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adórale que Cristo vive. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores que sirven a Dios. Y no solamente sirven a Dios, son designados y enviados por Dios para servir a los creyentes. ¿Cuántos creyentes dicen gloria a Dios en esta hora? Que son los ángeles, repito, los ángeles son espíritus ministradores que sirven a Dios y son enviados por Dios a la tierra para servir a los que serán herederos de la salvación. Adórale que Cristo vive. De hecho, los ángeles, incluso cuando vamos a la Biblia, los ángeles pueden tomar forma corporal y hablar con la gente.
Yo he escuchado testimonios de eso. De gente que ha estado pasando por momentos críticos. Y de repente viene un personaje que habla con ellos. Y ese personaje se desaparece. Se aparta. Los ángeles son reales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay ángeles de Dios que pelean por nuestra vida. Hay ángeles de Dios que pelean por nuestra casa. Hay ángeles de Dios que pelean. Adora lo que Cristo está aquí. Hay ángeles de Dios que nos guardan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Elías estaba en un periodo de depresión. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un ángel. Cuando Elías quería dejarlo todo, yo pienso que Elías estaba pasando por un momento de depresión. La depresión no es un demonio. La depresión es una afectación del ánimo. Es una afectación del ánimo. Donde no quieres levantarte, donde no quieres hablar con nadie, donde no quieres ni siquiera ir a trabajar, ni ir a la iglesia, ir a ninguna parte. Ni siquiera quieres bañarte. Dios mío, hay varios que andan en depresión, parece. No quiere hacer nada, absolutamente nada. Y este hombre estaba a punto de dejarlo todo. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un ángel. Y este ángel le habla a Elías y le dice: Elías, levántate, porque largo camino te resta. Adórale que Cristo vive. Elías, levántate porque largo camino te resta. Levántate, tienes que ponerte de pie. Levántate, tienes que ponerte de pie. Levántate, tienes que volver a tomar la mancera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nuestra vida? Muchas veces pensamos que Dios coloca gente en el camino, pero muchas veces son ángeles que Dios envía para animarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los ángeles de Dios, Dios los envía para guardar a los que son de Él. La Biblia señala que Daniel, por causa de que este hombre era un hombre que oraba, la Biblia señala que a Daniel lo amenazaron, que si él seguía orando a Jehová Dios, lo iban a lanzar al foso de los leones. Pastor, entonces yo estoy bien. A mí nunca me van a lanzar al foso de los leones, porque ni oro. Bueno, a Daniel lo amenazaron de lanzarlo al foso de los leones si este hombre no desistía en cuanto a su comunión con Dios. Y este hombre siguió orando. Adora lo que Cristo vive. Siguió orando, siguió clamando, siguió buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siguió derramando su alma delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que por causa de su desobediencia al imperio, porque la Biblia señala, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros estamos puestos por Dios para obedecer a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Daniel sencillamente siguió orando. Y eso lo llevó, lo condenó a que a este hombre lo lanzasen al foso de los leones. Y mire qué extraordinario, lo lanzaron ahí. Se supone que los leones estaban hambrientos de comerse a un Daniel. Y al otro día, la Biblia señala que el rey fue a ver a Daniel y preguntó por esas casualidades de la vida, a ver si Dios realmente era tan Dios como él decía. Y el rey pregunta y dice: Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios? Y Daniel, desde las profundidades del foso, responde y dice: oh rey, vive para siempre. Quiero que sepa que en la noche vino el ángel de Dios, el cual tapó la boca de los leones. Estoy más vivo que nunca, rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios son seres espirituales enviados a la tierra para guardar a los que son de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios interviniendo en nuestra vida, en nuestros asuntos? En la experiencia que tuvo Pedro. Pedro estaba en la cárcel.
No habían opciones humanas para que Pedro pudiese librarse de esa condición. Porque así hay situaciones en nuestra vida en la cual nosotros sentiremos que nadie podrá ayudarnos en esta tierra. Pero cuando los recursos de la tierra se agotan, cuando los recursos de la tierra se agotan, hay recursos en abundancia allá arriba para su pueblo. Levanta la mano y di amén, 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 amén. Cuando los recursos aquí abajo se agotan, allá arriba los recursos abundan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y era imposible que Pedro pudiese salir con vida de ese lugar. Pero la Biblia dice que a medianoche de repente un ángel de Dios llegó a ese lugar. Y es que Dios está preocupado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está preocupado de nosotros. Dios conoce lo que estamos viviendo. Di amén a eso, por favor. Dios conoce lo que estamos experimentando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios conoce cada historia, cada etapa. Dios conoce todo, absolutamente todo, de cada uno de los que estamos aquí. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que necesitamos. Bueno, Dios tiene sus ángeles que se encargan de hacer muchas cosas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia dice que la iglesia estaba orando. Hay que volver a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando la iglesia ora, Dios mueve su mano. Y la iglesia estaba orando. La iglesia decía: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Saca a Pedro de la cárcel. Saca a Pedro de la cárcel. Señor, saca a Pedro de la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un ángel. Y ese ángel entró a la cárcel donde nadie podía ingresar. La cárcel resplandeció. Adora lo que Cristo vive. Y al instante las cadenas que ataban a Pedro se cayeron. Y el ángel le habla a Pedro y le dice: Pedro, levántate pronto. Adórale que Cristo vive. Levántate pronto. Mire qué tremenda la palabra que este hombre o este ser espiritual le dice a Pedro: levántate pronto. Porque por más que Dios quiera obrar en tu vida, en mi vida, muchas veces nosotros tenemos la facultad para aprovechar las oportunidades que Dios nos otorga o sencillamente desaprovecharla. ¿Te imaginas a un Pedro obstinado respondiendo al ángel: no, me quiero quedar aquí? Que venga el pastor a sacarme de aquí. ¿Ve que las ovejas siempre le echan la culpa al pastor? Que venga mi pastor a sacarme. Cabeza dura. Si Dios te envía un ángel, ponte de pie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dale palmas de alabanza al Señor. Dios le envió un ángel a Pedro, le dice: Pedro, levántate pronto. Y Pedro se levantó y el ángel le dice: sígueme. Y Pedro comenzó a seguir al ángel, lo seguía, lo seguía. Pedro veía cómo las puertas se abrían de manera sobrenatural, porque cuando Dios obra en la vida de un hombre, Dios obra de manera sobrenatural. Porque hay situaciones que nosotros podemos hacerlas o llevarlas a cabo de manera natural, pero cuando Dios se mete, Dios lo hace de manera sobrenatural, por encima de lo natural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el ángel le dice: Pedro, sígueme. Y Pedro comenzó a seguir al ángel. Las puertas se abrían. Pedro observaba todo. Yo pienso que los carceleros, los guardias, todos estaban paralizados, porque Dios tiene el poder de detener el tiempo también. Adora lo que Cristo vive. Hay un hombre en la escritura que estaba en medio de una batalla, de una pelea, de un conflicto. Y lo único que necesitaba era un poco más de luz para poder ver la victoria en el pueblo. Y este hombre ora y dice: Señor, tú eres poderoso para detener el sol. Y este hombre levanta su mano y dice: sol, detente. Y el sol se detuvo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Alguien podría decir, pero pastor, el sol, no es el sol. No, es que Dios entiende el lenguaje nuestro. Dios entiende nuestras palabras. Dios entiende nuestros deseos. Dios sabe lo que nosotros requerimos de parte de Dios. Dios no necesita interpretar a nadie. Dios conoce sencillamente lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la tierra se detuvo, el sol se detuvo y la victoria vino sobre el pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo pienso que los guardias, los carceleros estaban todos paralizados. Se detuvo el tiempo, se detuvo el reloj. Y Pedro seguía al ángel. Las puertas se abrían hasta que se abrió la puerta más grande, la puerta de entrada, de ingreso. Y Pedro sale afuera y se da cuenta que estaba libre. Y Pedro, la Biblia dice que Pedro pensaba que estaba soñando. A lo mejor es un sueño. Es el último sueño que tendrá aquí en la tierra antes de morir. Y no, se dio cuenta que no era un sueño. Era el ángel de Dios que había sido enviado para librar a un hombre en aflicción. Adora lo que Cristo vive, porque Dios tiene su gente que trabaja para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios trabaja por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios trabaja por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios trabaja por su iglesia. Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Y Dios envió un ángel que libertó a Pedro. Y cuando Pedro vuelve en sí, se da cuenta que estaba en la calle. Pedro dice, ahora entiendo que Dios envió su ángel para librarme de la muerte. Mire qué extraordinario. ¿Cuántas experiencias podríamos contar nosotros? ¿Cuántas experiencias? Yo sé que usted también tiene. Cómo de forma sobrenatural Dios nos ha ministrado, Dios nos ha guardado. De hecho hay gente, estoy seguro aquí, que hace rato que deberían haber muerto, fallecido, pero si no fuese por la intervención de Dios. Y es que Dios envía sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios envía sus ángeles. Y esta predicación sobre los ángeles no es para exaltar la figura de los ángeles, sino más bien es una temática que viene a enseñarnos sobre la realidad en la cual nosotros vivimos. Porque muchas veces los cristianos hablan de demonios, hablan de huestes demoníacas, y se te olvida que hay ángeles que pelean en pos tuyo. Hay ángeles que pelean en pos de la iglesia. Hay ángeles que guardan a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y quién hace eso? Dios lo hace. Dios constantemente envía seres angelicales que están aquí en medio de nosotros. Adora lo que Cristo vive. Yo he escuchado experiencias, testimonios de gente que han tenido que enfrentarse a un grupo de delincuentes. Y muchas veces esos delincuentes que se supone que iban a asaltar o asaltaban a cualquiera que pasase por ese lugar, cuando ven a ese hermanito, esa hermanita que va caminando solo por la calle, le abren paso. Porque esa gente muchas veces no ven a un hermanito ni a una hermanita, ven a una multitud que viene caminando. ¿Por qué? Porque hay ángeles que guardan a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y repito, esta palabra que hemos traído en esta hora no es una palabra que viene a exaltar la figura de los ángeles, sino más bien nos permite en esta hora comprender que hay ángeles de Dios que nos guardan. Hay ángeles de Dios que están ocupados y preocupados de todos los asuntos nuestros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios los envía a esta tierra para poder defender a los que son de Él. ¿Cuántos son de Él y dicen amén en esta hora? Repito, esta palabra no es para exaltar la figura de los ángeles, porque hay un sector por ahí de la mística que muchas veces adoran a los ángeles. Y los ángeles no se adoran. ¿Cuántos dicen amén? De hecho hay una palabra que habla sobre eso. En Apocalipsis, capítulo 19, verso 9 al verso 10. La Biblia habla que Juan, el apóstol, tuvo una experiencia poderosa donde Dios comenzó a enseñarle, donde Dios comenzó a entregarle una revelación poderosa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios? Dios lo hizo a través de un ángel. Y la Biblia señala que cuando Juan ve al ángel, el resplandor, la gloria que había encima de ese ángel, la Biblia señala que este hombre llamado Juan se tira a tierra y se postra para adorar al ángel.
Y la Biblia señala que el ángel lo reprende, lo corrige y le dice: no me adores, porque el único que es digno de adoración es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso aparece en Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al verso 10. Dice así: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque los ángeles no son para adorarlos. ¿Cuántos dicen amén? Los ángeles adoran a Dios, la iglesia adora a Dios, y los ángeles son siervos de Dios, ministros de Dios, que sirven a Dios y sirven a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El único ángel que está buscando ser adorado es Lucifer, Satanás, el diablo. Eso aparece en Mateo capítulo 4, verso 8 al verso 10. La Biblia dice: otra vez le llevó el diablo, está hablando de Jesús, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los ángeles no se adoran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los ángeles adoran a Dios. Los ángeles son siervos de Dios. Y la iglesia también sirve al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer, que Dios las puede hacer en nuestra vida a través de los ángeles de Dios. Adórale, que Cristo vive. Y la versión actual que hemos leído de Hebreos capítulo 1 verso 14 dice: ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres que sirven a Dios y que han sido enviados por Dios para ayudar a los que recibirán la salvación. Hay experiencias que nosotros podemos vivir y hemos vivido y vamos a vivir, en la cual sin lugar a dudas veremos a Dios moverse en favor de nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios muchas veces se mueve? ¿O cómo Dios se mueve en favor de nuestra vida? Bueno, Dios lo hace a través de ángeles. Ángeles de Dios. Mire qué privilegio más grande tiene la iglesia. ¿Qué privilegio más grande tiene la iglesia? ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios haya dispuesto ejércitos angelicales para guardar a los que son de Él. ¿Cuántas veces hemos sentido quizás temor, angustia, quebranto por algunas situaciones y no alcanzamos a ver las huestes de ángeles celestiales que están dispuestos para pelear por nuestra causa? Muchas veces nos movemos en esta tierra con el corazón de Jesse, no vemos absolutamente nada, pero nosotros tenemos que movernos en esta tierra con el corazón de Eliseo, porque Eliseo veía que aunque había un ejército terrenal dispuesto a destruirlo, había un ejército por encima de los ejércitos terrenales, ejércitos del Dios viviente, ejércitos de ángeles dispuestos a pelear por su causa. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Y el Salmo 91 habla de eso y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todos nosotros en esta tarde tenemos que salir de este culto con la convicción de que hay un Dios que nos defiende, porque Dios tiene sus ángeles aquí en esta tierra para defender a los que son de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Dios bendiga esta reflexión de la palabra. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a orar a Dios y vamos a hablar con el Señor. Y le vamos a dar gracias por su obra. Hay cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender. Hay cosas que muchas veces nosotros no vemos. No tenemos idea muchas veces de cómo Dios nos ha librado, de cómo Dios nos ha guardado. Muchas veces pensamos que es la casualidad de la vida. Fue casualidad, fue un accidente. No es casualidad.
ni tampoco fue algo fortuito. Dios guarda a su pueblo. Dios guarda a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero orar en esta hora para darle gracias a Dios por su obra. Dios está preocupado de nosotros. Dios ha enviado ángeles del cielo aquí abajo a la tierra para librar a los que son su pueblo. Abrimos el altar en esta hora. Todo aquel que quiera pasar al frente y decirle a Dios: Señor, te doy gracias por lo que tú haces. Te doy gracias porque se viene a mi memoria aquel día en el cual yo vi tu mano moverse en favor mío. Aquel momento en el cual yo vi tu mano moverse en favor de mi vida. Ha guardado mi familia, ha guardado mi casa, me has librado de accidentes, de peligros, de situaciones.